Buenas tardes, mi nombre es Pablo Esteban García Alvarado y a mí me toca exponer sobre el artículo Las propiedades físicas y bioquímicas de la matriz extracelular regulan el destino de la célula. Es. La matriz extracelular, o también conocida como MEC, es una red compleja de proteínas, polisacáridos y agua que comprenden el microentorno estromal celular en todos los tejidos y órganos. Su función es que, al ser un componente biológicamente activo de todos los tejidos que dirige el destino de las células e influyen en el desarrollo y la homeostasis del tejido, a su vez, la MEC proporciona señales biofísicas y bioquímicas críticas que guían el destino de las células, impulsan los movimientos morfogenéticos para esculpir el tejido e inducen la diferenciación específica del tejido. Amortigua físicamente a las células madres que residen en el nicho de las señales. La diferenciación secuestra los factores de crecimiento y los morfógenos críticos y facilita el intercambio eficiente de nutrientes para mantener el crecimiento y la supervivencia a largo plazo de la pluripotencia de la célula madre. Lo que observamos en la imagen son diversas señales físicas y bioquímicas integradas por la matriz extracelular, que son percibidas simultáneamente por las células a través de mecanismos paralelos y son fundamentales para determinar el destino de las células, inducir la diferenciación específica de los tejidos y promover la morfogénesis del desarrollo. ¿Cómo funciona? Las principales unidades funcionales de la MEC son las proteínas macromoleculares secretadas por las células. Hay 4 clases generales de proteínas de la matriz extracelular. Colágeno. Proporcionan al tejido resistencia a la atracción e integridad estructural. Los colágenos se componen de 3 cadenas alfa que se ensamblan en moléculas heterotrimétricas y homotrimétricas. La glucosilación del colágeno altera la interacción del célula-colágeno y, por lo tanto, influye ampliamente en las funciones biológicas del colágeno, como la capacidad de los colágenos para dirigir la angiogénesis o la mineralización. Proteoglicanos consisten en un dominio proteico central unido covalentemente a la glicosaminoglicanos o GAG. Estos forman repeticiones lineales largas y cargas negativas de unidades de disacáridos y proporcionan a los proteoglicanos una capacidad única de unir agua, que es fundamentalmente para impartir resistencia a la compresión de los tejidos. Glicoproteínas son similares a los proteoglicanos en el sentido de que están formadas por unidades peptídicas y grupos de carbohidratos unidos covalentemente. Sin embargo, mientras que los proteoglicanos se caracterizan por tener cadenas largas y lineales de disacámeros repetidos, las glicoproteínas contienen carbohidratos voluminosos y ramificados sin o con pocas estructuras repetidas. Las glicoproteínas sirven como moléculas conectoras dentro de la MEC porque contienen grupos funcionales que reconocen y se unen a otras moléculas de la matriz extracelular, así como a moléculas de adición celular, factores de crecimiento secretados y morfógenos. Elastina es una proteína estructural única que confiere, como su nombre indica, propiedades elásticas a tejidos como la piel, mientras que el colágeno fibriliar proporciona resistencia a la tracción para resistir la deformación. La elastina proporciona a los tejidos resiliencia para que cuando se estiran puedan volver a su conformación original. La elastina suele estar más hidratada y ser más flexible en su estado relajado que en el estirado. La naturalización dinámica de la matriz extracelular es una red fibrosa o andamio dentro de la cual residen los tejidos, lo que hace pensar que la MEC es una estructura física estática. Los componentes proteicos de la matriz extracelular cambian con regularidad y las células del tejido participan activamente en la remodelación de su matriz extracelular local. Prácticamente todas las células producen y secretan proteínas de la MEC en su microentorno junto con metalproteinasas de la matriz o MMP, que degradan la proteína de la matriz externa celular. En realidad la MEC es bastante dinámica. Las células también ensamblan y desensamblan su MEC local, uniéndose a residuos específicos de las proteínas de la matriz y ejerciendo fuerzas físicas generadas por la contractilidad de la actomiosina para modificar la conformación y organización tridimensional de estas proteínas. La MEC regula el desarrollo y modula el destino de las células del sistema. La MEC regula. En los años 80 y principios de los años 90, la MEC fue reconocida como un regulador crítico de la embriogénesis y del desarrollo de tejidos específicos. Los estudios de análisis y manipulación de genes en organismos modelos revelaron que varios defectos del desarrollo podían atribuirse a la proteína de la MEC.
Caenorhabditis elegans identificó el gen BPI13 o TOMPI como miembro de la familia de genes del colágeno y se demostró que la mutación en este gen causaba formas corporales cortas y gruesas. Estudios similares en Drosophila identificaron mutaciones en la secuencia que codifica el gen de la lámina A y el análogo de Drosophila para el fibronógeno, que provocaron importantes defectos de desarrollo. Además, las mutaciones en Drosophila integrinas, los receptores celulares para las proteínas de la MEC, generaron una serie de defectos que van desde el desarrollo de las alas, los ojos y los músculos. Migración celular dirigida por CM en el desarrollo. Es un determinado crítico de la especificidad del destino celular durante el desarrollo. Este concepto se demostró en estudios que exploraron el impacto de las interacciones células ECM en el desarrollo del corazón. El corazón se originó como un tubo de dos capas formados por la migración dependiente de la MEC que precursores miocárdicos desde los lados lateral izquierdo y derecho hacia la línea media del organismo. Los corazones del pez cebra presentaron grandes defectos de desarrollo cuando se inducen mutaciones en el gen de la materia que codificó la fibronectina y que impide la migración de los precursores miocárdicos. Del mismo modo, la eliminación de la fibronectina del pez cebra, medida por el morfolino en la fase temprana de la embriogénesis, compromete el desarrollo cárdico, lo que puede ser el resultado mediante la inyección de fibronectina exógena. La MEC como componente crítico del nicho de las células madres. La MEC no solo regula el destino de las células madre y la diferenciación específica de los tejidos, sino que también modula el comportamiento de las células madres en los organismos adultos. La matriz extracelular proporciona un microambiente dentro de las células madres que pueden mantener la quiescencia hasta que reciben estímulos que promueven su expansión y diferenciación. A menudo la expansión y la diferenciación de las células madres van precedidas o acompañadas de cambios de nicho. Así, el MEC mantiene las poblaciones de células madres en el tejido adulto que regulan su diferenciación. Señalización MEC. La MEC influye en el destino de las células al unirse a los receptores de la superficie celular, que reconocen partes específicas de la MEC. Una vez unidas a la MEC, estos receptores celulares alteran el crecimiento, la supervivencia, la motilidad y la diferenciación de las células al iniciar la señalización intracelular, la reorganización de citoesqueleto. Existen dos tipos de señalización: unión MEC integrina y receptores de no integrinos. La unión MEC integrinas son moléculas transmembranales heterodimétricas que se unen a residuos específicos de la MEC e interactúan con las proteínas de la placa de adhesión y las proteínas de enlaces del citoesqueleto a través de su cola citoplasmática. Existen 18 subunidades alfas y 8 subunidades betas que se combinan para formar 24 heterodímeros de integrinas distintos. Estas facilitan la interacción física de las células con la MEC, inducen señalizaciones intracelulares, alteran el organismo del citoesqueleto, estimulan la tensión para regular el crecimiento, supervivencia de la célula, promueve la invasión y la migración, dirige la diferencia celular y el destino de las células madre. Mientras que receptores de no integrinas, al igual que los receptores de integrinas, la subfamilia de DR de receptores de tirosinas que se unen a los colágenos extracelulares también modulan el crecimiento, la supervivencia, la migración y la morfogénesis de tejidos, activando la señalización intracelular y regulando la transcripción de genes. Regulación mecánico-espacial dependiente de la matriz extracelular del fenotipo celular. Control de la forma celular. Los cambios en la forma celular dependientes de la ligadura de la MEC pueden alterar significativamente el crecimiento y la supervivencia de las células y modular su destino. Hace más de 50 años, Abbott y sus colegas demostraron que cuando colocaban los condrocitos aislados en forma de grupos de células redondas, estos conservaban sus destinos condrocitario, tal y como indicaba el condroitín, sulfato y producción del colágeno. Sin embargo, si los condrocitos se colocaban en forma de células individuales extendidas, se inhibe la diferencia sostenida. Cuando las células mesenquimales cultivaban en medios mixtos, óseos, adipogénicos, se colocaron sobre patrones de fibronectina con bordes cóncavos y verticales afilados que aumentaban la tensión del citoesqueleto, mostraron un sesgo hacia la osteogénesis,
Estos resultados implicaban que la forma celular puede funcionar como un interruptor del destino celular al regular la tensión celular. Rigidez de la MEX y destinos de las células. Tejidos del cuerpo presentan propiedades mecánicas que reflejan la función de su estructura y que se deben principalmente a la composición y organización de su MEC. Por ejemplo, el cerebro es bastante blando, por lo contrario, el hueso es muy rígido y esta rigidez se debe principalmente a la gran cantidad de colágenos densamente empaquetados, mineralizados y reticulados. La rigidez de la MEC en tejidos diferenciados específicos no solo es fundamental para la estructura y la función del tejido, sino que también regula el crecimiento, la supervivencia y la movilidad de los componentes celulares y puede incluso dirigir su diferencia específica de linaje. La rigidez de la MEC modula la activación morfogénica. Dado que las células aumentan su tensión de acto miocina en respuesta a la rigidez de la MEC, quizás no sea sorprendente que la capacidad de las células para activar la TGF-beta pueden potenciarse si las células crecen sobre o dentro de una MEC mecánicamente forzada o rígida. La rigidez de la MEC modula el comportamiento celular mediante la regulación de los canales de iones mecanosensibles. Una MEC rígida puede activar los canales de iones mecanosensibles para inducir el crecimiento y la supervivencia de las células y estimular su migración y diferenciación. Los canales receptores transitorios son canales iónicos permeables al calcio e independientes del voltaje a que también influyen en el crecimiento, la supervivencia, la migración y la diferenciación de la célula madre y, por tanto, son importantes en el desarrollo y la homeostasis del tejido. Bueno, esta sería la actividad que sería contestar estas 5 preguntas, que, pues, ¿qué significa la MEC? ¿Cuál es la función de la MEC? ¿Qué diferencias tiene la señalización unión ESM, que sería, bueno, está en inglés, así que sería MEC técnicamente, integrina y receptores de no integrinas, por qué la MEC es un componente crítico del nicho de células madres y cuáles son las principales unidades funcionales de la MEC? Y bueno, gracias por su atención.